Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en este segundo video vamos a continuar con el tema de lo que es fracciones algebraicas. Ahora lo que vamos a ver dentro de las fracciones algebraicas están los polinomios. Vamos a ver relacionado todo con el tema de polinomios. ¿Ya? Entonces vamos a dar unos pequeños conceptos básicos, unas pequeñas condiciones y características de los polinomios. ¿Ya? Y luego pasamos ya a lo que son ejercicios. Ya en el tercer video ya vamos a ver puros ejercicios. Bien, entonces miren, vamos a dar unas pequeñas definiciones aquí. Dice polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica que satisface las siguientes condiciones. O sea, un polinomio es una expresión algebraica, pero no toda expresión algebraica es un polinomio. Para que sea polinomio tiene que cumplir ciertas condiciones, nos dice aquí. ¿Y cuáles son esas condiciones? Una condición es esta que dice, no contiene variables bajo el signo radical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las variables, x, y o cualquier variable no tiene que estar dentro de una raíz. Esto puede ser dentro de una raíz cuadrada, una raíz cúbica, raíz cuarta, ¿no? Dentro de un signo radical. No tiene que estar dentro de un signo radical. Y también nos dice ni ser afectados por exponentes fraccionarios. O sea, las variables no pueden tener exponentes fraccionarios. Bien, esta es una condición. Es decir, en una expresión algebraica, para que sea polinomio, la variable o variables no tienen que estar dentro de un signo radical. Y también sus exponentes no pueden ser fracciones. Otra condición es que dice no tiene variables en el denominador ni exponentes negativos que afecten a las variables. La otra condición es que en una expresión algebraica, para que sea polinomio, no tiene que haber en el denominador ninguna variable, o sea, ninguna letra. ¿Ya? Y también en dichas variables no tienen que ser exponentes negativos, no pueden ser exponentes negativos que afecten a las variables, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, estas dos condiciones son para que sea un polinomio, una expresión algebraica. Ahora dice, un polinomio tiene las siguientes características. También un polinomio tiene sus características. ¿Cuáles son dichas características? Aquí tenemos dos características. Dice, tiene un número finito de términos. ¿Qué quiere decir finito de términos? Que los podemos contar. Tiene un número, puede tener un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, etc. Bien, otra también característica es que los exponentes de las variables son números enteros positivos o el cero. O sea, los exponentes de las variables pueden ser números enteros pero positivos. También puede ser el cero. Ejemplo de polinomios. Aquí tenemos 5 ejemplos de polinomios. Miren, aquí vemos en el primer ejemplo, este es una expresión algebraica que a la vez es un polinomio. ¿Ya? Este es un polinomio que tenemos aquí que tiene 4 términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. En el video anterior habíamos dicho lo que habíamos dicho también, partes de un término algebraico. En este primer término algebraico tiene un coeficiente de 8 positivo, un exponente de 3 y la variable en este caso es x. Este polinomio, que es todo esto, está en función a una sola variable, en este caso es x, porque aquí nomás vemos una sola variable. Bien, entonces este es un polinomio porque los exponentes de las variables, miren, son números enteros y positivos. Y también no vemos aquí que alguna variable esté dentro de un signo radical, o sea, esté dentro de una raíz, por ejemplo, así ve, no vemos. Cuando está así, entonces esto ya no es un polinomio, ¿no? No, pero aquí en estos ejemplos no vemos ninguna variable que esté dentro de un signo radical. Y tampoco no vemos
que alguna variable, por ejemplo, x, esté elevado a la 1/3, a un exponente, pero que el exponente sea una fracción. Si es esto, entonces no es un polinomio. Todos los vemos con exponentes enteros y positivos. Bien, entonces aquí tenemos, en el segundo ejemplo, tenemos también aquí, este es un polinomio, ¿no? Que tiene 4 términos, primer término, segundo, tercero, cuarto término. En este caso, este polinomio tiene dos variables. Tiene la variable y y la variable x, ¿no? Bien, acá también tenemos otro ejemplo de polinomio. Como vemos, sus exponentes son enteros positivos, exponentes de las variables, ¿ya? Y también las variables no están dentro de un signo radical. Aquí es raíz cuadrada de 5. Este sí, porque es un número. Se dice que no debe tener que estar la variable dentro de un signo radical. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo de polinomio. Aquí también tenemos otro ejemplo de polinomio. Este es polinomio de tercer grado, primer grado, segundo, tercer grado. ¿Ya? Bien, y así también acá. Aquí en este polinomio tenemos un polinomio con tres variables. Tenemos w, x y y. Aquí también tenemos otro ejemplo de polinomio que tiene un término, dos términos, tercero, cuatro términos. Bien, como vemos, las variables, que en este caso son tres, a, b y c, sus exponentes son números enteros y positivos. Por lo tanto, estos son 5 ejemplos bien claros de polinomios. Ahora pasamos acá. No son polinomios. Miren, aquí también tenemos 5 ejemplos de expresiones algebraicas que no son polinomios. Sí son expresiones algebraicas, pero no son polinomios. Entonces miren aquí, por ejemplo, esta expresión algebraica que está en función a x, a esta variable x, no es un polinomio. ¿Por qué? Porque aquí en la variable hay un exponente, el exponente es fracción, es una fracción de 2/3. Por lo tanto, basta que en una variable tenga que el exponente sea una fracción o un número negativo como exponente, ya no es un polinomio. Aquí en este ejemplo. Acá tampoco. En el segundo ejemplo, este es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Porque la variable y está dentro de este signo radical, que es raíz cuadrada de y. Este es un polinomio de dos variables, y x. Bien, acá en el tercer ejemplo, este tampoco es un polinomio. Sí es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. ¿Por qué? Porque no está con la condición de que no debe haber en el denominador variables. Y en este caso hay esta variable. ¿Ve? Aquí tenemos y acá. ¿Ve? Bien, acá en el ejemplo 4 tampoco es un polinomio esta expresión. Es una expresión algebraica, pero no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Porque aquí no podemos ver cuántos términos tiene. Aquí 1, 2, 3, 4, pero nos dice estos puntos suspensivos, nos indica que continúa. Por lo tanto, no podemos contar cuántos términos tiene. Y nos están diciendo que para que sea polinomio tiene que tener un número finito de términos. Finito se refiere a que lo podemos contar. ¿Bien? Acá tampoco esto de aquí es un polinomio. ¿Por qué? Este es un polinomio que está en función a y y a x, dos variables. ¿Por qué no es un polinomio? Porque aquí en este, miren, en la variable y, el exponente es 0,8. ¿Y qué nos dice? Para que sea polinomio tiene que ser los exponentes positivos y enteros. Tienen que ser números enteros positivos. Y este no es un número entero, es un número decimal. Y aquí también ve, otro ejemplo, y x está elevado a una fracción, al exponente que es una fracción, un tercio. Una fracción no es un número entero positivo. Bien, entonces ya hemos explicado cómo son los polinomios y cuáles no son polinomios.
Bien, dentro de los polinomios hay que tener en cuenta, dentro de las expresiones algebraicas, hay que tener en cuenta también que hay monomios y polinomios. Polinomios ya se le llama cuando tienen dos términos a más. Se le llama monomios, viene monomios de un solo término. Por ejemplo, aquí en esta tablita vemos aquí monomios, un solo término, monomios, un solo término. Por ejemplo, aquí tenemos 5x al cuadrado, un solo término. Aquí 8 por a al cubo por b al cuadrado, un solo término. Aquí tenemos menos 3 quintos m al cubo por x, un solo término. En estos monomios vamos a ver que hay un solo término nomás. ¿Sí? Aquí está en función a x, aquí está en función a y a b, y aquí está en función a m y a x. Bien, entonces estos se refiere que son monomios. ¿A cuál se le llaman polinomios ya? Se le llaman polinomios aquellas expresiones algebraicas que tienen a partir de dos términos a más. En este caso estos son binomios. Binomios son polinomios ya. Binomios viene de binomios, viene de dos términos. Binomios son aquellas expresiones algebraicas que tienen dos términos. Por ejemplo, aquí tenemos 2x más y. Este binomio está en función a dos variables, x y y. Acá también tenemos otro ejemplo de binomio, porque tiene un término, dos términos, y está en función a dos variables, a y b. Acá también tenemos otro ejemplo de binomio, ¿no? Tenemos 3 por x a la cuarta menos 2. Cuando ya tienen tres términos, se les llama trinomios. Cuando tienen cuatro términos, cuatrinomios. Y cuando tienen ya más términos, ya se le llaman multinomios. ¿Bien? Entonces, ya se les puede llamar un polinomio de 5 términos, de 6 términos, de 7 términos también. Entonces, dentro de los polinomios también tenemos los trinomios, que tienen tres términos, primero, segundo y tercer término. Aquí tenemos 6 por x al cuadrado menos 3x más 8. Primer término, segundo, tercero. Igual acá. Este trinomio se le llama trinomio porque tiene tres términos, 1, 2, 3. Y está en función a tres variables, a b y a c. Acá igual, este es un trinomio porque tiene tres términos, primer término, segundo, tercero. Bien, y tiene tres variables en función a tres, x, y y z. Bien, entonces ya hemos explicado lo que son los polinomios. Monomios es cuando tiene un solo término y polinomios ya son a partir de dos términos a más. Se les llama polinomios, ¿no? Dentro de los polinomios tenemos los binomios, los trinomios, los cuatrinomios, los polinomios de 5 términos, de 6, de 7 y etcétera. Bien, ahora vamos a ver polinomio de una variable. ¿A qué se refiere con polinomio de una variable? Ejemplo, su propio nombre lo está diciendo, de una variable. O sea, vas a encontrar aquí una sola variable. En este caso, aquí tenemos este polinomio que está en función a x, ¿no? Vas a ver aquí la variable x nomás. ¿Sí? ¿Cuántos términos tiene en este caso? 1, 2, 3, 4, 5. Es un polinomio de 5 términos. Acá también tenemos otro ejemplo de polinomio de una sola variable. ¿Por qué de una sola variable? Porque vas a encontrar una sola variable, en este caso es y, ¿no? El polinomio está en función a y, ¿no? Aquí vas a tener esto, ¿bien? Ahora, otro ejemplo acá también, ¿ve? Polinomio de una sola variable, en este caso está en función a w. W al cubo menos 2 por W más W menos 12. Es un polinomio que tiene cuatro términos. Bien, ahora hay polinomios de dos o más variables. Hay polinomios que tienen dos variables, tres variables, cuatro variables y así. Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio, dos polinomios que estén en función a dos variables. Mire, el polinomio P está en función a X y Y.
Aquí tenemos x al cuadrado por y al cubo menos 3x por y al cuadrado más 2x al cuadrado por y más 6. Es un polinomio que tiene 1, 2, 3, 4 términos. Acá igual, este polinomio q en función a las variables m y n. Dos variables. Pueden haber también polinomios de 3 variables, como dije anteriormente, de 4 variables, de 5 y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a ver lo que es valor numérico de un polinomio. ¿A qué se refiere con valor numérico de un polinomio? Dice, es el valor que éste toma al reemplazar la variable o variables por valores particulares y efectuar las operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a las variables le vamos a poner, en vez de poner la variable, le vamos a poner algún valor que nos den y encontrar ese valor. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, si el polinomio f está en función a x y es igual 5x al cuadrado menos x más 7, nos piden hallar el polinomio f de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de x vamos a reemplazar este numerito 2 y efectuamos y ahí encontramos. Bien, entonces vamos a desarrollarlo como ejemplo. Voy a mover un ratito esto para poderlo apreciar. Bien, entonces miren, vamos a desarrollar esto de aquí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente reemplazar, en vez de x, poner el número 2. Entonces solución, ponemos polinomio f va a estar en función al número 2. Entonces ponemos aquí. Aquí va a ir 5, entre paréntesis, x, en vez de x reemplazamos el número 2, pero tener en cuenta que x está elevado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. De ahí sigue el signo menos, como es 2 positivo, ponemos el número 2 aquí, pero ten en cuenta que aquí es el signo menos. De ahí viene el signo más y viene el número 7. Bien, entonces efectuamos aquí que nos va a quedar, esto es sencillo, no es difícil, lo más de reemplazar los valores y saber efectuar. Entonces aquí nos queda 5, aquí el 2 está elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado es multiplicar 2 por 2, 4. Aquí me queda 4. Tener cuidado, tener en cuenta que está multiplicando este 5. Aquí que me queda menos 2 más 7. Menos 2 más 7, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar un número positivo, que en este caso es 5. Menos 2 más 7, o 7 menos 2, entonces me va a dar positivo, más 5. Bien, seguimos efectuando. Aquí me queda 5 por 4, 20. Más y aquí nos queda 5. 20 más 5, 25. Bien, entonces esta sería la respuesta. 25. ¿No? En eso consiste cuando dicen valor numérico de un polinomio. En este caso,
este ha sido un ejemplo sencillo donde el polinomio está solamente en función a una variable, que en este caso es x. Hay polinomios que están en función a dos, tres variables y es igual, lo único que tenemos es que reemplazar los valores que nos dan. En este caso nos están diciendo que x va a valer 2. Lo que hacemos es reemplazar. Si hubiera sido de dos variables, entonces podría ser, por ejemplo, x y y. Tienen que darte el valor de x y el valor de y lo reemplazas, efectúas y encuentras el valor. Bien, entonces de esta manera nosotros hemos desarrollado este pequeño ejercicio. Ya en el siguiente video ya vamos a entrar a lo que son unos ejercicios un poco más complejos donde lo vamos a entender mejor. Vamos a ver lo que es el grado de un polinomio, el grado relativo, el grado absoluto y operaciones, ejercicios relacionados todo con polinomios. Bien, entonces les agradezco. Gracias.